Avante acaba de publicar su informe de perspectivas para 2017. Hablamos de la visión global de la firma con Marta Campello. Hola Marta, empezamos el análisis por Estados Unidos. ¿Cómo ves a la renta variable norteamericana después de la victoria electoral de Donald Trump? La verdad es que la renta variable americana ha tenido un rally, si me permitís el anglicismo, pues espectacular, sobre todo desde la victoria de Donald Trump, lo cual era pues bastante poco intuitivo a tenor de los informes de análisis que se veían publicados antes de la celebración de las elecciones americanas. Nosotros, como inversores globales, y siempre lo hemos sido en renta variable, siempre hemos destinado una parte importante de nuestra cartera a la renta variable americana. Pues primero porque desde el punto de vista de diversificación tiene todo el sentido geográficamente, y luego pues porque también estás asumiendo riesgo divisa y el dólar juega un papel muy importante en una cartera diversificada. De todas maneras, nosotros somos una casa que siempre nos hemos fijado muchísimo en la valoración de las acciones, es decir, a qué múltiplos o a qué precios estoy comprando algo y cuál es la rentabilidad que voy a poder obtener a futuro en función del precio al que estoy comprando. Y en este sentido, nosotros pensamos que la bolsa americana está cotizando actualmente a valoraciones bastante exigentes. Esto no quiere decir que no lo pueda seguir haciendo bien. La mayor parte o muchísimas de las mejores empresas del mundo cotizan con sede en Estados Unidos y nosotros vamos a seguir teniendo renta variable americana en nuestras carteras. Pero desde el punto de vista de valoración nos parece que es prudente infraponderar ligeramente la proporción que destinamos a las acciones americanas, porque pensamos que además con este último movimiento del mercado hemos vuelto a máximos históricos de precios después de una tendencia que ya prácticamente ha durado o está durando 8 años. Los beneficios empresariales sí que es verdad que han tenido una cierta caída en los últimos 12 meses, pero han estado muy influidos sobre todo por el sector de petróleo, que ya se está empezando a recuperar, pero pensamos que hay que ser muchísimo más selectivos, que hay que fijarse mucho más en los precios y que los inversores deberían tener también cuidado a la hora de comprar cosas que pueden estar un poquito caras. La visión de Avante es que vamos a seguir teniendo renta variable americana, que vamos a ser muchísimo más selectivos, que en estos momentos la posición de Estados Unidos en nuestras carteras está infraponderada, pues porque pensamos que hay que buscar cosas que estén un pelín menos ajustadas. Y también este movimiento que se ha producido desde Donald Trump, pues es probable que haya anticipado gran parte del mejor de los mundos que el mercado está cotizando para el año que viene, ¿no? Se habla de incremento de beneficios gracias al plan de Trump de al menos un 10%, en sectores que se van a ver muy beneficiados probablemente por un plan muy agresivo en infraestructuras. Bueno, ya veremos si es capaz de hacer todo lo que ha prometido y cuál es el impacto final en los beneficios empresariales. Es probable que ya haya corrido parte de lo que tenía que correr el año que viene. En cuanto al mercado europeo, ¿cuáles son los focos de riesgo que veis para el año que viene? Bueno, pues la verdad es que un poco como se ha puesto de manifiesto durante el año 2016, pues toda la agenda de elecciones o de referéndum que se han celebrado en Europa, pues al final han tenido un impacto, ¿no? Pues aquí hemos tenido el Brexit, luego hemos tenido el referéndum italiano. Es verdad que el mercado esperaba cosas parecidas y luego el mercado ha hecho cosas completamente distintas en los dos escenarios. Hemos tenido el tema de las elecciones americanas. Hemos tenido el tema de España también, pues que ha tenido un impacto a lo mejor más concentrado en el mercado español, pero sí que es verdad pues que el año que viene volvemos a tener una agenda electoral intensa, ¿no? Tenemos, por destacar dos eventos, tenemos elecciones en Francia y tenemos elecciones en Alemania. El mercado vuelve a estar muy encima de quiénes son los candidatos, de si puede haber riesgo de populismo, no puede haberlo. Yo creo que nos tenemos que estudiar ahora mismo pues o mirar al menos pues los programas, quién puede tener más probabilidades de salir elegido, etcétera, cuál sería el impacto en caso de que no se cumplieran los consensos, que ya hemos visto que no se cumplen nunca, pero sí que es verdad que el mercado ha estado muy focalizado en quitar del calendario, al menos con la experiencia del año 2016, todos los eventos políticos, ¿no? Nosotros pensamos que hay que ser también un poco sensato a la hora de manejar este tipo de cosas, ¿no? Ya hemos visto lo dificilísimo que es predecir lo que van a hacer los votantes y también lo que va a hacer el mercado, pero lógicamente va a tener un impacto, por lo menos en las emociones de los inversores, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que estar muy atentos y vigilar pues las posibles consecuencias que esto pueda tener, ¿no? Pero cuando hablamos de riesgo político hablamos del riesgo
de que se pueda dar una opción que esté muy muy fuera del consenso de mercado y que esto pueda tener un impacto en el mercado, aunque luego ya hemos visto que el mercado ha pasado por encima de todo, ha pasado por encima del Brexit, ha pasado por encima de Trump, ha pasado por encima del tema de Italia, y lo que sí que sigue coleando y también puede tener un poquito de tintes políticos, o que al menos todavía no está resuelto del todo, es la reestructuración de la banca italiana, ¿no? Hacía falta que pasara el referéndum constitucional en Italia. Esto es algo que sigue estando encima de la mesa y que es un hecho pues que seguirá afectando al sector financiero hasta que se haya resuelto. Nosotros somos en general, con estas piedritas en el camino que siempre nos vamos a encontrar, no hay ningún año que no hayamos tenido el panorama 100% despejado, seguimos confiando muchísimo en la renta variable española, en la renta variable europea, es con España también, pero en Europa en general, y creemos que hay muy buenas oportunidades haciendo los deberes de analizar compañía por compañía. Parece que ha mejorado la perspectiva económica de Japón. ¿Cómo veis el mercado nipón para el año que viene? El mercado japonés, la verdad es que es de nuestros favoritos para el año que viene. La verdad es que siempre ha tenido presencia, nunca hemos estado 100% fuera de Japón, pero sí es verdad que es muy importante aquí también cómo cambia el sentimiento del mercado, ¿no? Si hay un cierto reconocimiento en que la renta variable japonesa podría empezar a tirar, se ha puesto en marcha un plan muy importante que tiene que ver con temas de gobierno corporativo en Japón, que tiene que ver con ser más o pensar mucho más en el accionista, mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, que no era un país especialmente friendly para los accionistas. Las compañías son mega dinosaurios, poco eficientes, no se despedía nunca a nadie, a pesar de que la compañía no tuviera unos ratios de productividad interesantes. Bueno, todo esto está cambiando, ¿no? También es verdad que en un país con un envejecimiento poblacional tremendo, pues también el gobierno de Japón tomó una decisión de que los planes de pensiones públicos empezarán a invertir en renta variable, ¿no? Asumiendo que la renta fija japonesa con las tires en el cero, pues no iba a ser capaz de pagar las pensiones de toda esa gente mayor, ¿no? Entonces creemos que hay dinámica de mercado, puede haber una dinámica de sentimiento, hay una dinámica de mejora de beneficios empresariales precisamente por ese plan corporativo, y también es verdad que el yen sigue siendo una moneda pues que sigue apoyando y puede haber una cierta actividad desde el punto de vista de las exportaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que las perspectivas para Japón pues son bastante positivas de cara al año que viene, ¿no? Luego veremos a ver si se cumplen o no. Es un mercado, en cualquier caso, que es muy complicado de anticipar el comportamiento. También es un mercado que es muy difícil para la gestión activa. Hay muy pocos gestores que sean capaces de batir sistemáticamente a los índices, pero bueno, nosotros tenemos un peso razonable de nuestras carteras en Japón. Y para terminar, ¿cuál es la visión de Avante sobre los mercados emergentes para el año que viene? Bueno, pues yo creo que en emergentes probablemente el mayor acierto es ser capaz de evitar grandes errores, ¿no? Que esto no muchas veces es fácil de hacer, pero algo que nos damos o que nos hemos dado cuenta nosotros cuando hablamos de mercados emergentes es que tendemos a meter a muchísimos países en el mismo saco, ¿no? Y probablemente este sea el primero de los errores. O sea, no porque tengamos una serie de países que formen parte de mercados emergentes, todos tienen que tener las mismas dinámicas. Sería igual que decir que todos los países de Europa tienen que crecer exactamente igual, tienen que tener las mismas cifras de inflación y tienen que tener las mismas cifras de empleo, ¿no? Entonces yo creo que utilizando ese símil ya vemos que es algo que te obliga muchísimo a ser selectivo. Nosotros habíamos estado muy negativos con mercados emergentes, habíamos tenido Asia, pero no habíamos tenido pues ni Sudáfrica, ni Rusia, ni Latinoamérica en nuestras carteras, pero sí pensamos, por ejemplo, en febrero de este año, del año 2016, que probablemente los mercados emergentes habían alcanzado unos niveles de valoración que eran bastante extremos, ¿no? Sobre todo en relativo con épocas anteriores. Sí es verdad que cuando se produce un rebote en este tipo de inversiones o en renta variable que tiene muchísima beta, pues vemos que desde el punto mínimo hasta una cierta recuperación, pues podemos ver movimientos de 30 y 40%, ¿no? Como hemos visto en el caso de Brasil, uno de los peores mercados del año pasado, el año 2015, es uno de los mejores mercados en el año 2016, tanto por el equity como por su divisa, ¿no? Entonces, pensamos que en mercados emergentes hay que ser selectivo, hay que tener en cuenta el componente divisa, que puede ser muy importante, y hay que tener en cuenta el componente valoración del mercado de renta variable, ¿no? Pues probablemente sea un buen momento pues para poder tener algo de posición en México después de que ha sufrido muchísimo con el efecto Trump.
probablemente India pues empiece a dar frutos con sus planes de expansión. Probablemente China, cuando ya realmente esté implementado todo el tema de la integración de los dos mercados, pues pueda ser mucho más fácil de invertir como mercado cada vez más organizado. Muchos países que han sufrido muchísimo por el efecto del petróleo y las materias primas, pues es probable que ya hayan tocado un suelo a medida que se han empezado a recuperar los precios del petróleo, pero pensamos que aquí más que nunca hay que mirar la situación de cada uno de los países. Luego en bolsa no necesariamente cotizan los PIBs de los países, sino que cotizan compañías, y pensamos que aquí lo mejor es ir de la mano de expertos que lleven muchísimos años analizando emergentes, que tengan equipos en cada uno de esos países, porque las dinámicas y la idiosincrasia de estas inversiones son muy de conocer también el mercado local. Y nosotros aquí preferimos tener una cartera diversificada con exposición a muchos países y también a muchas monedas, porque pensamos que que raro es el año en el que no hay un gran perdedor también en los mercados emergentes, ¿no? Con lo cual preferimos disminuir los riesgos de esta manera. Pero nuestras perspectivas son bastante positivas. Hemos pasado de no tener prácticamente nada de inversión en emergentes a tenerla, ¿no? Con lo cual eso es pues ya una indicación de que nos gusta la región. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Marta Campello por atendernos y hasta la próxima.